Hola queridos niños, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a aprender fracciones equivalentes, pero antes repasemos los términos de una fracción. Una fracción tiene un numerador y un denominador. El denominador nos indica en cuántas partes dividimos el entero y el numerador cuántas partes tomamos del entero. Las fracciones que representan la misma parte de la unidad se llaman fracciones equivalentes. Veamos algunos ejemplos. Si Carlos ha comido 2/4 partes de una pizza y David 4/8 de otra, ¿comieron la misma cantidad? Veamos, tenemos las dos pizzas, una que está dividida en 4 partes y la otra que está dividida en 8 partes iguales. Y tenemos a Carlos y a David. Carlos comió 1 y 2 partes. Y David comió 1, 2, 3, 4 partes. Como observarás, ambas son iguales. Respondiendo a la pregunta, ¿comieron la misma cantidad de pizza? Carlos y David sí comieron la misma cantidad de pizza. Por lo tanto, decimos que 2/4 es equivalente a 4/8. La palabra equivalente significa igual. Facilísimo, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a buscar la fracción equivalente a un medio. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 4. Al numerador, 1 por 4, 4. Ahora al denominador, 2 por 4, 8. Un medio es equivalente a 4/8. Veamos si eso gráficamente es cierto. Tenemos un entero, lo dividimos en 2 partes iguales y tomamos 1. Tenemos el mismo entero, lo dividimos en 8 partes y tomamos 1, 2, 3, 4 partes. Por lo tanto, estas dos fracciones son equivalentes. Al multiplicar, se la conoce con el nombre de amplificar la fracción. Ahora veamos otro ejemplo. Vamos a buscar la fracción equivalente a 3/9 realizando una división. Vamos a dividir entre 3 porque debemos de buscar un número que divida tanto al numerador como al denominador. El numerador dividido entre 3, 1. El denominador dividido entre 3, 3. 3/9 es equivalente a 1/3. Veamos si gráficamente esto se cumple. Tenemos un entero y lo dividimos en 9 partes iguales. Ahora tomamos 1, 2 y 3 partes. Vamos con la siguiente fracción. El mismo entero dividido en 3 partes iguales y tomamos solamente una parte. Al dividir una fracción, se la conocerá con el nombre de simplificar la fracción. Ahora veamos un último ejemplo. Vamos a buscar la fracción equivalente de 10/12, realizando una división. Recuerda que debes buscar un número que divida tanto al numerador como al denominador. En este caso, vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, 10 dividido entre 2, 5. 12 dividido entre 2, 6. Veamos si gráficamente cumple esta condición. Tenemos un entero y lo dividimos en 12 partes iguales. Y tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes. Vayamos con la segunda fracción. Lo dividimos en 6 partes y tomamos 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Por lo tanto, 10/12 es equivalente a 5/6. Cuando se realiza una división, se la reconoce con el nombre de simplificar. Facilísimo, ¿verdad? Para comprobar que dos fracciones son equivalentes, multiplico los términos en cruz. Si los productos son iguales, las fracciones son equivalentes. Veamos algunos ejemplos. Yo quiero saber si 2/3
es equivalente a 8 doceavos. Voy a multiplicar cruzado de la siguiente manera. 3 por 8, 24. Y 2 por 12, 24. Por lo tanto, son fracciones equivalentes. Veamos un segundo ejemplo. Quiero saber si un noveno es equivalente a 3/27. Multiplicamos en cruz 9 por 3, 27. Y 1 por 27, 27. Por lo tanto, son iguales. Son fracciones equivalentes. Veamos un tercer ejemplo. Quiero saber si 5 cuartos es equivalente a 20 quinceavos. Multiplicamos en cruz 4 por 20, 80. 5 por 15, 75. Por lo tanto, no son fracciones equivalentes. Veamos un cuarto ejemplo. Quiero saber si 23/32 es equivalente a 6 octavos. Multiplicamos en cruz. 6 por 32, 204. Y 8 por 23, 184. Por lo tanto, no son fracciones equivalentes. Facilísimo, ¿verdad? Si una fracción no se puede simplificar más, se la llama fracción irreducible. Veamos algunos ejemplos. Vamos a simplificar 2/6. Pero recordamos que para simplificar una fracción debemos de realizar una división utilizando los números primos. Y los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y muchos números más. Un número primo es aquel que solamente tiene dos divisores, el 1 y el mismo número. Ahora pensamos, ¿qué número podrá simplificar o dividir al 2 y al 6? Correcto, el 2. 2 dividido entre 2 es igual a 1. 6 dividido entre 2 es igual a 3. Por lo tanto, 2/6 simplificado es 1/3. ¿Puedo seguir simplificando 1/3? No, por lo tanto es una fracción irreducible. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a simplificar 12/20 utilizando los números primos. ¿Qué número podrá dividir al 12 y al 20? 2. 12 dividido entre 2 es a 6. 20 dividido entre 2 es igual a 10. Ahora nuestra nueva fracción es 6 décimos. 6 décimos. ¿Puedo seguir simplificando? ¡Claro que sí! A 2. 6 dividido entre 2 a 3. 10 dividido entre 2 a 5. 3/5. ¿Puedo seguir simplificando? No, por lo tanto es una fracción irreducible. Veamos ahora un tercer ejemplo. Vamos a simplificar 15/30 utilizando los números primos. Ahora pensamos, ¿qué número puede dividir al 15 y al 30? 3. 15 dividido entre 3 a 5. 30 dividido entre 3 a 10. Nuestra nueva fracción es 5 décimos. 5 décimos. ¿Puedo seguir simplificando? ¡Claro que sí! Veamos, ¿qué número puede dividir al 5 y al 10? El 5, correcto. 5 dividido entre 5 a 1 y 10 dividido entre 5 a 2. ¿Puedo seguir simplificando 1/2? No, por lo tanto es una fracción irreducible. Facilísimo, ¿verdad? Hola queridos niños, nuevamente con un video tutorial, esta vez para aprender fracciones con distinto denominador. Pero antes vamos a ver la comparación de fracciones con denominadores iguales. Cuando tenemos fracciones con el mismo denominador, la comparación es directa, pero vamos a ver de forma gráfica para comprender mejor. Tenemos 2/5, una figura circular dividida entre 5 partes iguales, de las cuales vamos a tomar 2, y eso representa la fracción 2/5. Ahora veamos 4/5. Nuevamente dibujamos una figura con 5 partes iguales, de las cuales vamos a tomar 4 partes. Y gráficamente podemos ver que 2/5 es mucho menor que la fracción 4/5. Entonces recordamos
Este símbolo significa menor y este otro mayor. Y diremos que entre 2 quintos y 4 quintos, la fracción 2 quintos es menor que la fracción 4 quintos. Veamos un segundo ejemplo. Entre 5 sextos y 3 sextos, nuevamente graficamos, tenemos 5 partes de 6 y 3 partes de 6. Observa que gráficamente tenemos que 5 sextos es mayor que 3 sextos. Pero para hacerlo de forma directa, simplemente cuando tengas denominadores iguales, lo único que tienes que hacer es fijarte en el numerador y ver cuál es el mayor o menor. En este caso, 3 es menor que 5, por lo tanto, 3 sextos vendrá a ser menor que 5 sextos. En resumen, cuando tengas denominadores iguales, solamente ordenas de acuerdo a los numeradores. En este caso 3 es menor que 5. Ahora sí veamos un ejercicio donde tenemos denominadores diferentes. Y para comparar vamos a utilizar dos métodos. El primer método es por productos cruzados. Veamos el ejemplo. Entre 2 tercios y 7 quintos, directamente no podemos indicar cuál es el mayor o menor. Y para eso tenemos que igualar nuestros denominadores. Para igualar denominadores, lo único que tienes que hacer es multiplicar a la fracción 2 tercios por el denominador de la otra fracción, es decir, 5. Entonces multiplicamos al numerador 2 por 5. Pero si multiplicas al numerador, también debes hacerlo al denominador. Entonces vamos a multiplicar 2 por 5, esto es igual a 10. Y 3 por 5, esto es igual a 15. Entonces, multiplicando por 5, lo único que hemos hecho es amplificar 2 tercios y nos salió una fracción equivalente igual a 10 quintos. Para la segunda fracción, multiplicamos esta vez por el denominador de la primera fracción, es decir, por 3. Entonces aquí anotamos 7 por 3 y también acá 5 por 3. Y multiplicamos 7 por 3 igual a 21. Y 5 por 3 igual a 15. Entonces hemos amplificado 7 quintos multiplicado por 3 y nos ha salido una fracción equivalente igual a 21 quinceavos. Observa, acá ya tenemos dos fracciones con el mismo denominador. Solamente nos fijamos en los numeradores 10 y 21 y comparamos. 10 es menor que 21. Entonces, amplificando 2 tercios y 7 quintos con un mismo denominador, podemos comparar nuestras fracciones. Entonces abajo anotamos 2 tercios y 7 quintos. Nuevamente recordamos el símbolo de menor y mayor. Como 10 es menor que 21, entonces 2 tercios también será menor que 7 quintos. Y anotamos eso, 2 tercios será menor que 7 quintos. Si en el ejercicio te pide encontrar una fracción equivalente con el mismo denominador, tu ejercicio simplemente queda acá. Pero si te pide comparar dos fracciones u ordenar dos fracciones con distinto denominador, entonces tendrás que fijarte las fracciones iniciales y comparar cuál es el menor, u ordenar. Veamos un segundo ejemplo. Entre 3 cuartos y 3 quintos, nos fijamos siempre en los denominadores. Y a la primera fracción voy a multiplicar por el denominador de la segunda fracción, es decir, 5. Entonces acá multiplicamos por 5 y también lo hacemos en el denominador. 3 por 5, esto es igual a 15, y 4 por 5, esto es igual a 20. Ahora hacemos lo mismo para la segunda fracción, pero esta vez multiplicamos por el primer denominador, es decir, 4. Multiplicando ambos términos tenemos 3 por 4 igual a 12 y 5 por 4 igual a 20. Observa, ya tenemos denominadores iguales. Y aquí es fácil ya comparar u ordenar nuestra fracción. En vista de que 15 es mayor que 12, diremos que 3 cuartos es mayor que 3 quintos.
y el símbolo mayor se representa de esta forma. Entonces anotamos 3/4 mayor que 3/5. Veamos un tercer ejemplo. Nuevamente en mi primera fracción voy a multiplicar por el denominador de la segunda fracción, es decir, 3. Anotamos un 3 para el numerador y otro para el denominador. Y multiplicamos 3 por 3, esto es igual a 9. Y 9 por 3 igual a 27. Hagamos lo mismo para la segunda fracción, pero esta vez vamos a multiplicar por el denominador de la primera fracción, es decir, 9. Y multiplicamos al numerador y al denominador. 1 por 9, esto es igual a 9. Y 3 por 9, igual a 27. Como tenemos ya igualados nuestros denominadores, simplemente nos fijamos en los numeradores y esta vez son iguales. Entonces diremos que 3/9 es igual a 1/3. Es decir, ambas fracciones son equivalentes. No está difícil, ¿verdad? Este primer método. Veamos un segundo método, el mínimo común múltiplo. Tenemos 2/3 y 7/5. Y para esto vamos a siempre trabajar con los denominadores y vamos a hallar los múltiplos del primer denominador, es decir, múltiplos de 3. Y tenemos que los múltiplos de 3 son 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 y así sucesivamente. Ahora hallamos los múltiplos de 5. Y los múltiplos de 5 son 0, 5, 10, 15, 20, 25 y así hasta el infinito. Ahora, para encontrar el MCM o mínimo común múltiplo de 3 y 5, tenemos que buscar un número que sea común diferente de 0. Tenemos 3, 5, 6, 10, 9, 12, 15, 15. Aquí tenemos 15. Entonces diremos que el mínimo común múltiplo entre 3 y 5 es igual a 15. Una vez que encontramos el mínimo común múltiplo, lo único que hacemos es colocar en los denominadores 15 directamente. Y ahora para encontrar los numeradores tenemos que 15 dividir entre 3. 15 dividido entre 3 nos da 5. Ese es el resultado 5. Ahora tenemos que multiplicar por 2. 5 por 2 nos da igual a 10. Y ese número es el que anotamos acá abajo, en el numerador. A ver, de nuevo. Veamos con la segunda fracción. 15 vamos a dividir esta vez entre 5. 15 entre 5 nos da exactamente a 3. Ese resultado de 3 vamos a multiplicar por 7. 3 por 7 igual a 21. Y ese número anotamos acá. Y es así como igualamos dos fracciones con el mismo denominador. Ahora, como 10 es menor que 21, diremos que 2/3 es menor que 7/5. Este método posteriormente también te ayudará a sumar dos fracciones con diferentes denominadores. Entonces sería bueno que lo practiques y empieces a familiarizarte con este método. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos 3/4 y 3/5. Entonces hallamos los múltiplos del 4 y 5. Y los múltiplos de 4 son 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. Y los múltiplos de 5, 0, 5, 10 y así sucesivamente. Entre ambos múltiplos tenemos que encontrar cuál es el común diferente de 0. Y buscamos y tenemos que 20 es el común entre 4 y 5. Entonces diremos que el mínimo común múltiplo entre 4 y 5 es igual a 20. Ahora colocamos 20 en los denominadores. Y para encontrar el numerador, observa nuevamente, vamos a dividir 20 entre 4. 20 entre 4 es igual a 5. El resultado 5 vamos ahora a multiplicar por 3. Y 5 por 3, esto es igual a 15. ¿Ve que no está muy complicado? Veamos con el segundo. 20 dividimos
entre 5. 20 entre 5 es igual a 4. Ese es el resultado 4. Multiplicamos por 3. Y 4 por 3 es igual a 12. Entre 15 y 12, 15 es mayor que 12. Esto porque tenemos denominadores iguales. Entonces diremos que entre 3 cuartos y 3 quintos, la fracción que es mayor es 3 cuartos. 3 cuartos mayor que 3 quintos. ¿Ve que tampoco está muy complicado? Veamos un tercer ejemplo. A diferencia del anterior método, el mínimo común múltiplo te permite hacer una comparación con 3 fracciones, cosa que no puedes hacer con el método de producto cruzado. Entonces empezamos hallando el múltiplo de 4 y tenemos varios múltiplos, enseguida te explico por qué, y vamos hallando también los múltiplos de 5 y hacemos lo mismo con los múltiplos de 3. De acá tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 3. Observen, el primer múltiplo común siempre es 0, pero al ser el primero lo descartamos. Y vamos buscando, tenemos 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20. Y pareciera que 20 es el mínimo común múltiplo. Pero vemos que en los múltiplos de 3 no tenemos al 20 presente. Y podemos ver aquí también que 30 podría ser, porque tenemos acá en los múltiplos de 5, 30 y 30. Pero en los múltiplos de 4 no encontramos 30. Por eso es que hemos añadido más múltiplos para encontrar tal vez más adelante otro múltiplo común. Observamos que tenemos 40 acá y también en el múltiplo de 5, pero no tenemos en el múltiplo de 3, 40. Y así vamos buscando, tenemos por acá 50, 55 y el múltiplo común, si observan, tenemos 60, 60 y 60. El mínimo común múltiplo de estos tres números entonces vendrá a ser 60. Posteriormente, con otro método que se llama descomposición factorial, aprenderemos también a encontrar este mínimo común múltiplo de una forma más directa. Entonces diremos que el mínimo común múltiplo es igual a 60. Ahora lo que hacemos es colocar 60 como denominador en las tres fracciones equivalentes. Y nuevamente repetimos el ejercicio. 60 dividimos entre 4. Y 60 entre 4 nos va a dar exactamente a 15. Y 15, el resultado que hallamos, tenemos que multiplicar por 3. Y 15 por 3 nos dará 45. Ya hemos encontrado la primera fracción. Ahora veamos la segunda. Y para esto vamos a dividir 60 entre 5. Y 60 entre 5 nos dará exactamente a 12. Y ese resultado 12 vamos a multiplicar por 3. 12 por 3 nos dará 36. Y hemos encontrado la segunda fracción equivalente. Vamos por la última. 60 dividimos entre 3. Y 60 entre 3 es igual a 20. 20 vamos a multiplicar por 2. Y 20 por 2 es igual a 40. Acá ya tenemos las fracciones equivalentes con el mismo denominador. Y aquí podemos ordenar o podemos indicar cuál es el menor o mayor. Comparando entre las tres fracciones, observamos que el menor entre 45, 36 y 40 es 36. Entonces su fracción equivalente, que es 3 quintos, será la menor fracción. Para ordenar, entonces vamos a colocar 3 quintos al principio. Y hemos visto que 36 era el menor de todos los numeradores. Ahora buscamos entre 45 y 40 y vemos que 40 es la que sigue. Y su fracción equivalente es 2 tercios. Entonces la siguiente fracción será 2 tercios. Y por último tendremos a 45 sesentavos. Y su fracción equivalente es 3 cuartos. Y entonces anotamos 3 cuartos al final. Y para ordenar colocamos el signo menor. Y diremos que 3 quintos es menor que 2 tercios. Y esta es menor que 3 cuartos. Tal vez resulte un poco complejo hallar el mínimo común múltiplo.
pero por lo demás la operación de encontrar el mismo denominador por este método está relativamente fácil. Y si aprendes bien este método, la suma de fracciones con distinto denominador estará muy fácil. Espero hayas aprendido y te haya gustado el tutorial. Nos vemos en el siguiente video, chicos. No olvides cuidarte y quedarte en casita.